Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera comenzar, hermanos, lanzándoles una pregunta. Hace ya años, digo yo, nosotros venimos hablando de lo que es la obra interna de Cristo en cada uno de nosotros. Yo creo que a estas alturas todos nosotros deberíamos ya tener muy claro cuál es el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios para todos nosotros, el mismo, por cierto. Que cuando se nos pregunte, ¿y cuál es el propósito de Dios? Que sepamos, hermanos, que nos quede claro. Eso se llama entendimiento. Pero eso no es la obra en nuestro corazón todavía. Una cosa es que sepamos que algo debe ser y otra cosa es que eso que sabemos sea en nosotros. Si nos preguntan cuál es la voluntad de Dios, deberíamos tenerlo claro. La voluntad de Dios, dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta, ¿cierto? No hay, hermanos, un montón de voluntades de Dios. Hay una voluntad de Dios que es exactamente lo mismo que su propósito para usted y para mí. Si nos preguntan entonces eso, deberíamos de tener claro ya, hermanos, porque estamos entregándonos a ese propósito eterno de Dios. De hecho, el tema se llama así, hermanos. Si van a tomar nota, me comunicaron que tenemos problemas con el videobin y entonces parece que no está... algo está pasando y no nos están enviando la señal. Entonces no nos van a salir los versículos. Yo los voy a leer en mi Biblia y los que traen Biblia pues los leen, hermano. El tema se llama caminando hacia el propósito eterno. ¿Por qué caminando hacia el propósito? En la Biblia por todas partes nos encontramos, hermanos, versículos que nos hablan de correr una carrera, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, por ejemplo. O por ejemplo también se nos dice, sígueme. Pasaba Jesús, pasó a la par de ciertos hombres y les dijo, síganme. No, Jesús, todos esos cuadros que tenemos, hermanos, son cuadros verdaderos de lo que espiritualmente debe ser nuestra vida en Cristo. Un caminar hacia una meta. Y esa meta es la que le llamamos el propósito eterno de Dios o la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que nosotros seamos conformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. Por eso la pregunta, hermanos, ¿cuánto de Cristo se estará manifestando en nosotros? Yo no sé cuánto de Cristo se estará manifestando en nosotros. Hemos hablado bastante de esa obra que Él quiere hacer dentro de nosotros. Porque el pecado, hermano, lo que a usted y a mí me estorba, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. La obra de Cristo es hacer morir ese viejo hombre, matarlo, hacerlo morir, para que viva Cristo que ha nacido, espero, en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuánto habrá de Cristo? Me gusta poner el ejemplo ese del WhatsApp. No sé si a usted alguna vez le han mandado un mensaje y donde el mensaje no como que no sale, que está dando vuelta. ¿Lo han visto, hermanos? Da vuelta y vuelta. Y uno dice, qué raro, ¿por qué no sale este mensaje? Pero de repente, hermanos, se forma un puntito verde, ¿verdad? Un puntito verde chiquitito. Y comienza lentamente a avanzar y uno dice, bueno, ya por dicha, ya casi baja. Entonces a mí me parece que hay algunas personas que están como dando vueltas todavía, hermanos, dando vueltas. Y hay otros que tal vez ya se formó un puntito. Eso para ilustrar la pregunta de ¿cuánto de Cristo se ha formado en ti? ¿Cuánto de Cristo? Es una pregunta muy seria, hermano. Porque
lo que el hombre perdió fue la imagen y la semejanza del Señor. Y Él vino a recuperar eso. Él vino a volver a llevarnos a que nosotros volvamos a ser la imagen y la semejanza de Él. ¿Se acuerdan cuando un hombre entró a las bodas, hermanos, a unas bodas? Y que el señor de la casa dice que entró a las bodas para ver a los convidados a las bodas y vio a uno que no estaba vestido de boda. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo a ese: hey, venga acá, venga. ¿Cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué es estar vestido de boda? El vestido de nosotros se llama Cristo. Debemos de estar vestidos de Cristo. Así dice la Escritura: vestidos de Cristo, vestidos de Dios, como hijos amados. Y entonces, hermanos, el énfasis muy fuerte ha sido esa obra de Cristo en nosotros. No sé de verdad si usted estará día con día diciéndole: Señor, todavía hay tantas cosas en mí que no están bien. Señor, que mueran. Yo no quiero que ya esto esté en mí. Señor, líbrame de esto, líbrame de esto otro, líbrame de esto. Señor, libértame de esto otro. No sé. Y entonces nos hemos enfocado mucho en la obra de Cristo en nuestro corazón, y eso está bien. Pero hermanos, también tenemos que entender, hermanos, que no solamente se trata de que Cristo esté siendo formado en mí, sino que este Cristo, hermanos, también tenga una manifestación hacia afuera, hacia los hombres. La Biblia dice, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, diga conmigo, todo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros le preguntáramos al Señor: Señor, ¿qué es lo que usted más desea? Vea lo que el Señor nos va a decir, hermanos. Vamos a abrir, si usted trae su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 2. Lástima que el videobin esté, quién sabe qué nos pasó con eso. Pero Primera de Timoteo, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice así. Dice: exhorto ante todo. Ya solo esto es importantísimo. Él dice: pongan todas sus peticiones a un lado, y que esta sea la prioridad, la primera para ustedes. Eso es lo que quiere decir esto que dice Pablo aquí en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A mí Dios me habló en ese todos. Dios quiere que nosotros oremos por todos los hombres. Cuando la Biblia usa la palabra hombres, se está refiriendo a la humanidad, mujer y hombre. No se está refiriendo al sexo masculino, sino que se está refiriendo al género humano, a todos, hombres y mujeres. Dice: porque que se hagan oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ojo el verso 4, si está leyendo, ojo con ese versículo. Dice el versículo 4: el cual, hablando de Dios, dice: el cual quiere. Ya está bueno. Porque no me habían dicho, hermanos. Qué bárbaros ustedes, hermanos. El cual, ¿qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos los hombres, dice ahí, todos, no 10, no 20, no 1000,
no 1,000,000, que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la que es agradable y perfecta. Él quiere. Para mí es importantísimo esto, hermanos. Primero el todos. Wow, Dios quiere. Y entonces, hermanos, surge una pregunta. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Levante la mano. No lleva trampa, hermanos. No. Levanten la mano. Los que creen que para Dios no hay nada imposible. Levante la mano. Si usted cree que para Dios no hay nada imposible, levante la mano. Levántela. No tenga miedo, hermano. Yo no le estoy haciendo una trampa. Ok. Yo también, yo la levanto. Claro, yo también creo que para Dios no hay nada imposible. Entonces surge una interrogante con respecto al versículo. Nosotros le podríamos decir al Señor: Señor, y si tú quieres que todos sean salvos, ¿por qué no los salvas a todos? ¿Cierto? Señor, si para ti no hay nada imposible y tú quieres, lo que tú quieres es que todos se salven, y ahí, Señor, entonces sálvelos. ¿Verdad que podríamos pensar eso? Y ahí es donde está el asunto, hermanos. Hacia ahí es donde yo quiero que entendamos. Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces ¿por qué no lo salva a Él? ¿Por qué no lo hace Él? Todos estamos de acuerdo que para Él no hay nada imposible. Él podría salvar al sicario y al violador, al asesino, a la prostituta, al alcohólico, al rico y al pobre. Él podría hacerlo. Él quiere. ¿Y por qué te vas a quedar con el querer, Señor? Pero esa es la parte que yo creo, hermanos, que la iglesia del Señor debemos de entender. De que nosotros creamos que Dios quiere y que le preguntemos: Señor, ¿qué me toca a mí que hacer? No hay absolutamente nada, escúchenme, hermanos, nada que Él haga en la tierra sin que la iglesia, y cuando hablo de iglesia, yo no estoy hablando, a veces no me gusta usar el término iglesia, porque a veces nosotros, hermanos, le tiramos, me perdonan el término que voy a usar acá en Costa Rica para los que nos ven por la internet, le tiramos el churuco a otros, la iglesia. Es que en esa iglesia no hay amor, por ejemplo. Pero usted es la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando, permítame individualizarlo. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de un hijo o de una hija, que nosotros le llamamos iglesia. Si la iglesia no ora y no oramos con entendimiento, entonces lo que Dios quiere se va a quedar en un querer de Dios nada más. El primer paso, hermanos, para que Dios pueda cumplir el propósito eterno, no es que Él quiere cumplir el propósito eterno solamente en los que nos llamamos iglesia. No, hermano. El propósito eterno es la voluntad perfecta de Dios para toda la humanidad. Es lo que Él quiere hacer con todos los hombres. Es lo mismo que salvar. Cuando aquí usa la palabra que todos sean salvos, esta palabra salvar, hermanos, no es nada más que recibir al Señor y ya, hermanos, aunque todavía siga viviendo en pecado y siga viviendo en una vida desordenada, como muchos están en las iglesias. Yo soy salvo, si Cristo viene me voy, pero sus vidas están casi igual que antes, o a veces igual. Toman, fuman, se drogan, adulteran, fornican, son malcriados, son insolentes, no aman y un montón de cosas más.
Pero como un día alguien le dijo, reciba al Señor y ya usted será salvo. No, la salvación, hermano, no es una confesión simple. La salvación es una obra que el Señor hace en el corazón de nosotros. La salvación, hermanos, es la obra que Él vino a hacer, que es libertarnos del poder del pecado y de la muerte, para que nosotros seamos conformados a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y entonces, hermanos, Él no puede hacer nada de eso si nosotros no oramos. Y no oramos con entendimiento. No es cualquier oración. Es una oración, hermanos, poderosa. Una oración que está basada en lo que entendemos de la voluntad del Señor. Él no vino, hermanos, Dios no nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no nos dio a su Hijo para que nosotros tengamos mucho dinero. Él no nos dio a su Hijo para que nosotros manejemos el mejor carro y la mejor casa. Desgraciadamente ese es el evangelio que hoy se predica. Y entonces, hermanos, el deseo de Dios, lo que Él quiere, no se puede llevar a cabo, porque lo que Dios quiere, hermanos, también nosotros lo tenemos que querer. Usted tiene que querer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué dice ahí? Él quiere que nadie, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quiere decir entonces que hay posibilidades de que todos los hombres se salven? Sí, sí, claro. Si no, no tendría sentido ese versículo. ¿Fue suficiente el sacrificio de Cristo para salvar a toda la humanidad? Claro. ¿Puede la sangre de Cristo limpiar de todo pecado a todos los hombres? Claro. Lo que pasa es que han surgido doctrinas extrañas, y algunos hermanos dicen que Dios solo va a salvar a los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que Él murió por todos y que Él quiere salvarlos a todos. Por lo menos eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, exhorto ante todas las cosas. Deja de preocuparte tanto por las cosas tuyas. Deja de preocuparte tanto por las cosas materiales. Realmente se deriva de esa exhortación que Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, casi nadie ora por los presidentes. Hermano, mire, si hay alguien que si habla mal es de los pobrecitos presidentes o diputados o todos esos que están en eminencia. ¿Usted orará por ellos, hermano? Todo el rato que pasamos comiéndonos al presidente, hermano, del país suyo, si lo pasáramos orando por ellos, nosotros viviríamos quieta y reposadamente. Pero no lo hemos hecho. Ok. Entonces, ¿les quedó claro, hermanos, qué es lo que Dios quiere? Él lo que quiere es devolvernos a nosotros la imagen y la semejanza que perdimos por causa del pecado. El día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Esa muerte, hermano, no fue un exterminio, sino una separación. El hombre fue separado de Dios. El hombre fue separado de la gloria de Dios. El hombre perdió la imagen de Dios. El hombre perdió la semejanza de Dios. Y sin esa semejanza el hombre no puede entrar, porque por perderla fue que lo echaron afuera. Todos ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando leemos el libro del Génesis nos damos cuenta, hermano, que Dios lo echó. Dice que lo echó del paraíso, del Edén.
Ya no podían estar más ahí en esa presencia. Donde estaban era la presencia misma de Dios. Ya no pueden estar acá. Y entonces los echó. Esa es la muerte. Los separó. Ya ellos no van a poder. Ya ellos no tienen la imagen. Ya ellos se convirtieron en oscuridad. Ya ellos se convirtieron en tinieblas, como dice el libro de los Efesios. Le dice Pablo a los Efesios: ustedes antes eran tinieblas, mas ahora soy luz. A los que recibieron la luz, cuando la luz, que es Cristo, realmente comienza a crecer en nosotros, y apenas está como el puntito que les puse del ejemplo del WhatsApp, un puntito, entonces no se ve un brillo todavía, pero cuando se va extendiendo, hermano, entonces los que éramos tinieblas ya no somos más tinieblas, comenzamos a brillar, a resplandecer, aleluya, con la luz del Señor. Aleluya. Y cuando lo miran a usted es como verlo a Él. Amamos con su amor. Servimos con su amor. Adoramos en espíritu y en verdad. La carne ya no opera. Y entonces, hermanos, comenzamos a querer lo mismo que Dios quiere. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 68. Salmo 68. Versículo del 1 al 5, creo que es, no, del 1 al 6. Salmo 68. Ok. Dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Ojo con el versículo 5. Dice, hablando de Dios, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia. Obviamente cuando está hablando de habitar en familia, está hablando de los huérfanos y de las viudas. Ahorita les explico algo. Dios hace habitar en familia a los desamparados, no a los desamparadeños. Nosotros somos desamparadeños, ¿verdad? Porque vivimos en desamparados, aunque no estamos desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ok. Nosotros hemos hablado, hermanos, muchísimas veces de tipos y sombras. Si nosotros, claro, lo que son los tipos y las sombras. Todas las cosas de este mundo naturales, hermanos, son una sombra de lo espiritual. Por ejemplo, el nacimiento, el primer nacimiento es una sombra del segundo nacimiento. El primer paso, hermanos, para que Dios pueda cumplir su propósito eterno en todos los hombres, porque ya quedó claro que Dios quiere, hermanos, que todos sean salvos. Y si Él dice, si Él quiere que todos, es porque todos lo podrían ser. Aquí nuestra fe tiene que crecer, hermanos, hoy, y comenzar a ver y decir, y sí. Yo digo que si toda la iglesia, hermanos, lo entiende, entonces, hermanos, va a haber una tremenda obra de salvación alrededor del mundo. ¿Y qué tiene que ver lo que estamos leyendo? Ahí es donde voy. Entonces, hermanos, aquí no está hablando
necesariamente de los huérfanos y de las viudas naturalmente. Aquí está hablando, hermanos, de viudas y huérfanos como seres que no tienen quien los ame, quien se preocupe por ellos. ¿Quién? Les cuento la historia de un huérfano en Corea. La leí por ahí en algún lugar. Hay un muelle, hermanos, en los tiempos de invierno el muelle se llenaba de hielo porque mucho frío y caía nieve. Y aquel niño huérfano, hermanos, llegaba todos los días al muelle para que le regalaran ahí lo que le podían regalar para comer algo. Y se la pasaba prácticamente todo el día en aquel muelle, jugando. En algunos momentos corría para allá, corría para acá. Ahí están los marineros, ahí están los que cargaban, ahí estaban los que descargaban los barcos. Y el chiquillo, hermano, el huérfano corriendo para allá y corriendo para acá, jugando, pasando inadvertido para todo mundo. No era nada de nadie ahí. Era el chiquillo que llegaba ahí todos los días. Y que tal vez algunos no pasaban de decir, pobrecito, seguro no tiene papá y seguro no tiene mamá. Pero de ahí no pasaba el asunto. Un día ese niño va corriendo, hermanos, para allá. Y allá está el mar al final del muelle. Él no puede frenar. El muelle está resbaloso. Y él se va resbalado. Y él intenta sostenerse, él intenta frenar, pero no puede. Y chupulún, cayó al mar. Nadie se lanzó al mar para sacarlo. Nadie hizo nada. Era un huérfano. Posiblemente, hermano, si hubiera sido el hijo de uno de ellos, ese, sin importarle lo frío que estuvieran las aguas, se hubiera lanzado. Es mi hijo. Estoy usando la ilustración, hermanos, porque cuando el Señor está hablando de huérfanos y de viudas, no necesariamente está hablando de los huérfanos y de las viudas. Yo sé que Dios tiene, hermanos, que Él exhorta ahí en el Nuevo Testamento a que se cuiden a las viudas que de verdad son viudas, dice. Pero, hermano, para Dios en este pasaje, viudas y huérfanos se refiere a personas que no tienen nadie que se preocupe por ellos. Ya en el versículo 6 los llama a eso, los llama desamparados. ¿Quién es un desamparado? Alguien que nadie ora por ellos. Puede ser que tenga el papá más rico de la tierra, la mamá más amorosa humanamente hablando, pero nadie ora por él para que él nazca de nuevo. Ese es un huérfano, ese es una viuda, ese es un desamparado. Hay cientos de miles, no, ¿qué digo yo? Miles no, millones de seres desamparados que Dios quiere hacer habitar en familia. Pero nadie ora por ellos. Nacen, viven, mueren, hermanos, y se pierden irremediablemente porque están desamparados como ovejas que no tienen pastor, dijo el Señor en una ocasión. Y es triste, hermano, porque algunos padres son buenos padres, pero ellos nunca oran por sus hijos para que sus hijos nazcan de nuevo. Ay, Señor. Gracias. Hermano, no oran. Yo le pregunto a usted, ¿usted ora por sus hijos para que nazcan de nuevo? ¿Usted ora por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos? Que están desamparados. Puede ser que tengan mucha comida, mucho dinero, pero si nadie está orando por ellos para que nazcan de nuevo, hermanos, son personas desamparadas. Viven en este mundo como ovejas que no tienen pastor. Y ustedes saben bien qué es lo que le pasa a una oveja que no tiene pastor. ¿Qué le pasa a las ovejas cuando viene el lobo? Mueren, las mata.
Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: los exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, etcétera, etcétera, por todos los hombres, porque Dios quiere, dice, que todos sean salvos. Nos hemos enfocado en la obra en nosotros. Sí, está bien. Señor, transfórmame. Señor, libérame. Señor, yo quiero crecer. Señor, y algunos otros ni siquiera oran eso, hermanos. Otros, Señor, prospérame. Señor, ábreme puerta. Señor, que mis sueños se hagan realidad. Y hermano, y pasan largas horas de su tiempo orando por sus sueños, orando por sus metas, orando por sus anhelos, orando por sus deseos. Y hay un montón de hombres y mujeres desamparados. Pero lo más triste es que muchos de esos que están desamparados son los seres que usted dice que ama. Que usted dice que usted ama con todo su corazón. La gente no nace, hermanos, en el primer nacimiento. Todo ser humano debería experimentar dos nacimientos: el nacimiento de la carne, el natural, el que hizo que usted exista. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están acá, podría decir: yo un día decidí existir? No, usted no decidió existir. Tu papá y tu mamá decidieron que tú existieras. Ellos, hermanos, ellos tomaron la decisión de que usted existiera. Y entonces tu padre puso una semilla chiquitita dentro de tu mamá, y usted existió. Y usted es hoy el que eres. Yo también. El segundo nacimiento, el espiritual. Hermanos, se necesita también de dos para que suceda. Cuando Dios vio que Adán no tenía ayuda idónea, vio que no era bueno. Y vio que no era bueno que estuviera solo. Pero que no era bueno, ¿por qué? ¿Acaso que Dios le creó a Eva, a Adán, para que le lavara la ropa? ¿O para que le cocinara? No. Eva no fue creada para que le ayudara en las cosas seculares a Adán. Es que Dios, hermano, lo que quería era una familia. Que la tierra fuera llena de seres semejantes a Él. Y entonces dijo Dios: no es bueno que Adán esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Pero para qué? Para que Adán se pudiera multiplicar. Adán era portador de una cantidad gigantesca de semilla. Nosotros le llamamos un espermatozoide, ¿verdad? Pero él no tenía dónde sembrarlo. Él no tenía dónde ponerlo. Y entonces Dios le creó una mujer para que él comenzara a sembrar su semilla en ella, y comenzara la tierra a ser llena de una generación de hombres y mujeres semejantes a Dios, semejantes a Él. La Biblia nos habla de un postrer Adán, del último Adán. Este postrer Adán es Cristo, nuestro Señor. Cristo no es el novio de la iglesia. Cristo no tiene ninguna novia, hermanos. Yo sé que hay un montón, hermanos, que están esperando una boda futura, y son ideas muy equivocadas con respecto a las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a una mujer, una carne es con Él. Cuando yo me uní a mi esposa, nos hicimos uno, una carne. Y cuando el hombre, hermano, cuando un hombre reconoce a Jesucristo como el esposo, o sea, reconocer a Jesús como Señor, es exactamente igual que reconocerlo como el esposo. Entonces la Biblia dice que se hace un espíritu con Él. Entonces hay un postrer Adán llamado Cristo, y hay una postrera Eva llamada iglesia. A algunos les gusta lucirse, entonces le dicen la iglesia. Tonterías, digo yo.
Nosotros somos ticos, hablamos español y entonces en español es iglesia. Sí, porque hay un montón que se andan ahí, hermanos, ya no le dicen a Jesús, Jesús, sino Yeshua, y así, hermanos, como si fueran judíos. Jodidos es lo que son. Y entonces, hermanos, Dios le hace una esposa a Cristo. Y cada hombre y mujer, hermanos, que nace, viene a ser hijo, pero también viene a ser esposa. Y entonces, por medio de la iglesia, es que comienzan a haber nuevos nacimientos. He hablado con algunos hombres. Ustedes saben que hoy, hermanos, en nuestro tiempo, ya muchas mujeres no quieren tener hijos, ¿verdad? Y entonces prefieren adoptar una mascota, un gato, un perro, hasta un chancho. Algunos tienen de mascota un chancho, un cerdo, un marrano. Pero yo he escuchado a muchos hombres, hermanos, que la mujer no quiere tener, y uno les pregunta, ¿a usted le gustaría tener hijos? Él dice que sí. Claro, yo quiero tener hijos. Yo sí quiero tener un hijo, por lo menos dicen ellos. Pero resulta que para él poder tener un hijo legal, de ahí, hermano, y si la esposa no quiere, ¿cómo podría? No se puede, ¿verdad, hermanos? Él no podría tener hijos, o no puede tener hijos, teniendo un potencial gigantesco, porque él es portador de la semilla, de una semilla que cuando se siembra se convierte en una criatura. Bueno, hermanos, eso también es un tipo y es una figura de la iglesia con Cristo. La iglesia quiere de todo. Queremos que el Señor nos dé todas las cosas. Pero realmente, mis hermanos, el mundo está lleno de huérfanos y de viudas, o sea, de desamparados, que Dios quiere que se conviertan en su familia, o sea, en sus hijos, pero que la iglesia no quiere. Hoy, hermanos, muchos pastores lo que quieren es tener una iglesia llena. Ver la iglesia llena, no les importa si realmente nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo, nada más verla llena. Entonces llenaron el escenario de un montón de espectáculo. Y usted oye a las personas cuando hablan, hermanos, ellos hablan de la iglesia, no hablan de Cristo. Ellos dicen, uy, es que mi iglesia que es muy bonito, uy, qué bonita es mi iglesia, vieras qué bonita es mi iglesia. Uy, sí, porque ahí hay danzas, y ahí hay baile, y ahí hay música, y ahí hay... Y mi pastor, sí, vieras qué especial es mi pastor. Pero obviamente por su hablar se da uno cuenta de que realmente ellos, hermanos, no están viviendo como la esposa de Cristo. A ellos no están pretendiendo, hermanos. Ellos no están en ningún sentido comprometidos con el deseo de Dios. Ellos no quieren lo que Dios quiere. Ellos no quieren lo que Cristo quiere. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, nos encontramos, por ejemplo, hay una mujer, hermanos, en la Biblia que creo que era Raquel, sí, Raquel, la esposa de Jacob, la hermana de Lea. Y ella era estéril y no podía tener hijos. Y entonces un día le dio un berrinche a esta señora, a Raquel. Y le dio un berrinche, sí, se puso berrinchosa. Y le dijo a su esposo, a Jacob, dame hijos o me muero. Bueno, hay una parte positiva porque ella quería tener hijos. Ese era el anhelo de toda verdadera mujer judía, hija de Dios. Todas querían tener hijos, porque ellas querían ser la madre del Mesías que iba a venir un día.
Y entonces Jacob le dijo: ¿acaso que soy yo Dios? ¿Qué culpa tengo yo que Dios te haya hecho estéril? El problema no es mío, el problema es tuyo. Y entonces, hermano, ella hizo algo y se le quitó la esterilidad. Seguro lloró ante Dios, y Dios, hermano, la escuchó, y Dios la ayudó para que ella pudiera tener hijos, y pudo tener hijos. A mí me parece que hay muchos que, hermanos, hoy deberíamos de decirle: Señor, yo quiero ser madre de multitudes. Cuando los hermanos y el padre de una mujer de la Biblia, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, la despidieron para que fuera a convertirse en la esposa de Isaac. Eso está ahí en el libro del Génesis. La despidieron con una bendición y le dijeron: Dios te haga madre de multitudes. Y eso es, hermano querido, el anhelo que debería tener usted: que Dios te haga madre, iglesia. La iglesia debe ser madre de multitudes. Yo he tomado la decisión, hermanos, de adoptar a los desamparados, pero obviamente no puedo con todos. Pero yo cada día que oro le digo: Señor, oro por esos desamparados que nadie está orando por ellos. Nacen, viven y se mueren, hermanos, y se van a ir al infierno porque nadie ora por ellos. Pero lo triste, hermanos, es que entre esos está tu familia. Hay algunas frases nefastas, digo yo, que uno escucha de gente. Por ejemplo, uno oye a veces a muchos decir: hermano, mis hijos están en la promesa. Primero que todo, la Biblia no hay un solo versículo que diga eso, así, que están en la promesa. No sé ni de dónde lo tomaron. Apóstol, entonces quiere decir que mis hijos no están en la promesa. No. Usted tiene que engendrarlos. Usted tiene que orar por ellos para que ellos nazcan de nuevo. Y entonces, hermanos, confiados en una frase que no tiene fundamento en la escritura, entonces ni oran ya. No, yo estoy tranquilo, mi hijo está en la promesa, mis hijos están bajo la promesa. Hermano, ¿cuántos de ustedes decidieron nacer por sus propios medios? No, usted no existe en su primer nacimiento, usted no existe porque usted un día dijo que quería nacer. A usted lo engendraron. En el segundo nacimiento, porque hay un segundo nacimiento, ¿verdad? Dice la Biblia: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. El mismo Dios necesitó una mujer llamada María para engendrar su hijo en ella. Él tuvo que buscar en quién engendrarlo, hasta que se encontró a María, que estuvo dispuesta. Que cuando el ángel le dijo que ella iba a ser, pero que no podía, tenía que ser virgen, ella aceptó inmediatamente: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y de la misma manera, hermanos, en que nosotros no pudimos decidir nacer en nuestro primer nacimiento, tampoco ninguno de los que está acá decidió poder llegar a ser hijo de Dios. Y usted debería entender eso bien. Tiene que entenderlo, hermano. Si no lo entiende, no va a entender nada. Porque usted no andaba buscando a Dios. Nadie busca a Dios. Dice la Biblia: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron. Hermano, yo nunca busqué a Dios, usted tampoco lo buscó. Pero de repente un día nacimos de nuevo. ¿Usted se acuerda? ¿Usted nació de nuevo? ¿Y sabe por qué usted nació de nuevo? Se lo digo más diferente. ¿Sabe por qué usted es un hijo de Dios? Porque hubo alguien que oró por usted una oración diferente a todas para que usted naciera de nuevo.
para que usted llegara a ser hijo de Dios. Si no, usted no sería hijo de Dios. Si no, estaríamos practicando una religión, seríamos parte de una iglesia local, seríamos, hermanos, eso, pero nunca hijos. Lamentablemente hay muchos que están en las iglesias que no son hijos. Ellos van ahí, como se lo dije anteriormente, porque me gusta la iglesia. Con solo escucharlos hablar, uno dice, cuando una persona es hija de Dios, hermano, su boca está llena de Dios. Su testimonio es Cristo. Él siempre está hablando del Señor. Él habla de lo que una vez fue, de lo que Cristo vino a hacer en el corazón de él un día también. Usted dice, wow, yo me acuerdo cuando Cristo vino a mi corazón, yo era, pero ya no soy. Muchos ni siquiera nacimos de nuevo dentro de los auditorios o de lo que nosotros le llamamos templo o casa de Dios. Les puedo asegurar que la mayoría no nacieron en un edificio como este o cualquier otro. Nacimos, el día que yo nací de nuevo, hermano, el día que Cristo vino a mi corazón, yo estaba en mi casa. Un lunes, yo no fui a trabajar, estaba muy mal, llorando. Y ese día apareció el Señor en mi corazón. Y ese día, hermano, nací de nuevo. Lo recuerdo como si hubiera sucedido, como si estuviera pasando ahora mismo. 42 años hace de eso. 24 años tenía. Y fue el antes y el después de mi vida. Nunca más volví a ser el mismo. Y yo creo que cada uno de ustedes ha de recordar ese día. Y si usted no lo recuerda, mi hermano, ¿será que todavía no ha nacido de nuevo? Y yo no quiero, hermano, juzgarlo, condenarlo, sino más bien confrontarlo, para que usted, hermano, le diga, Señor, yo quiero nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser que estemos luchando, hermanos, con alguien que diga que nació de nuevo y está la esposa luchando con ese hombre, el marido luchando, la mujer luchando con ese marido, el marido luchando con esa mujer? No, cuando una persona nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o por lo menos van pasando. ¿Usted se acuerda cuando nació de nuevo? Sí, se acuerda. ¿Dónde estaba? De repente usted sintió algo y lloró. Es que muy parecido al primer nacimiento. Casi todos los niños hacen una nalgadita que lloren, ¿verdad? Y yo creo que a todos nosotros también nos pegaron una nalgadita para que lloremos. Y yo me acuerdo, hermano, que yo lloré mucho ese día. Y nunca más volví a ser el mismo. Tampoco es que ya soy perfecto y que ya lo alcancé, no. Voy corriendo. Estoy caminando hacia el propósito eterno de Dios. Estoy entregado para que Dios cumpla su propósito en mí, para que Dios termine su obra en mí. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice el verso 13, Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tengo una versión de la Biblia que este versículo lo dice así: ¿qué andan diciendo en la calle la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Les preguntó el Señor porque, hermanos, una vez no se da cuenta. Si yo le pregunto a usted, ¿qué anda la gente diciendo de esta iglesia? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen del pastor de esta iglesia? Afuera, yo no sé qué dirán. Pero ustedes sí saben, hermanos. Porque ustedes tienen, se rozan con ellos, tienen comunión con mucha gente afuera. Bueno, el Señor les dice, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces comenzaron los apóstoles a decirle, hay algunos que dicen, vea lo que le dijeron, versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Oiga lo que decían, hermanos. Otros que tú eres Elías. Y otros que Jeremías. O alguno de los profetas. No sabían cuál, pero. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Ahora, a mí me interesa, dice el Señor. Yo quiero saber ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces, Pedro, hermano, no es que solamente a Pedro se le reveló esto, pero obviamente no iban a hablar los 3 o los 4 o los 12 al mismo tiempo. Y entonces en el versículo 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el autorizado de Dios. Cristo significa eso. Cristo no es un nombre propio. Cristo, tú eres el que Dios ha autorizado, tú eres el que Dios le ha dado la autoridad y la potestad. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo: eres el Hijo de Dios y eres igual a Dios, porque un hijo es igual al Padre. Todos sabemos eso, hermanos. Si yo tengo un hijo, si es mi hijo, tiene mi mismo ADN, entonces es igual a mí, aunque por fuera no, en su naturaleza sí es exactamente igual a mí. Jesús. Y entonces, oiga lo que Jesús le dice a Pedro. Entonces, verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia verdadera del Señor es poderosa. No hay infierno, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que la pueda detener. Las puertas del infierno no se refiere, hermanos, a puertas literales, se refiere a demonios, a principados, a potestades, a seres. Y está diciéndole: las puertas, todo lo que tenga que ver con el infierno no te puede resistir. Cuando nosotros tenemos la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como la autoridad suprema, y lo creemos y lo recibimos y lo confesamos como tal, hermano, nada ni nadie tiene más poder que usted. Nada ni nadie. Nada es tan poderoso como ese hombre o esa mujer. Desgraciadamente, hermanos, una iglesia institucional llamada la Iglesia Católica, que no tengo nada contra los católicos ni contra esa iglesia, que no es la iglesia, porque no es la iglesia de por sí. Hermanos, se apropiaron de esto y dicen que eso es el Papa. Pero aquí no está hablando de una institución papal, está hablando de la iglesia de Cristo. No está hablando de un papa, sino de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Versículo 19. Primero en el verso 18 le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No contra Pedro, sino contra la iglesia. La iglesia es una corporación, es un cuerpo. Somos un cuerpo. La verdadera iglesia, somos un cuerpo. Somos corporativos. Y en el versículo 19, hermanos, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves? ¿Qué representan las llaves? Autoridad. Autoridad. El que tiene las llaves es el que puede abrir, y el que tiene las llaves es el que puede cerrar. Y a la iglesia se le ha dado esta autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra. ¿Qué significa atar? La palabra atar ahí lo que significa es: y todo lo que usted prohíba. Es como que yo tenga las llaves, hermano, y yo estoy afuera y yo digo: voy a abrir, pero usted no puede entrar. No te lo permito. O puedo decirle a todo el mundo: no abro, usted no puede entrar, no lo permito, porque yo tengo la autoridad. Y entonces dice: y todo lo que atares en la tierra, todo lo que usted no quiera permitir, todo lo que usted diga: no se permite, no lo acepto, no estoy de acuerdo, en la tierra, dice, en los cielos. ¿Cómo dice? Dice, en los cielos
Y todo lo que atares en la tierra, también en el cielo será atado. Lo que la iglesia prohíba acá en la tierra, también en el cielo se prohibirá. O sea, el cielo se unirá a la iglesia. Es como un matrimonio que está en perfecta unidad. Y la mujer, hermano, el hombre le dio autoridad a su esposa. Y la esposa dijo: usted no entra acá, yo no estoy de acuerdo con eso. Y el marido, hermano, dice: yo tampoco, yo no estoy de acuerdo. Si mi esposa ha dicho que no, yo tampoco. O viceversa. Sí, o viceversa. Y lo que atares en la tierra, lo que prohíba, lo que usted no quiera, entonces el cielo se unirá a ti. Y lo que usted desatare en la tierra, está hablando de la tierra, porque la iglesia verdadera, hermanos, está en la tierra. Un día partiremos para estar con el Señor, pero ahora estamos en la tierra. Y lo que usted desate en la tierra, dice, lo que usted, hermano, permita en la tierra, entonces los cielos lo apoyarán, respaldarán, será desatado en los cielos. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con la salvación de la gente? Un montón, todo. Porque, hermanos, hay una cantidad. El diablo está operando en la gente para que no se salven. En Corintios, segunda de Corintios, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean y se salven. Tenemos que pararnos, hermanos, y no permitirle más al diablo seguir haciendo la obra en la gente. ¿Por qué la gente mata? Porque están bajo el poder del maligno. Porque hay sicariato. Porque están bajo el poder del maligno. Porque hay adulterio y fornicación. Porque están bajo el poder del maligno. Porque la gente se emborracha, se droga. Porque están bajo el poder del maligno. Y a veces la iglesia lo que hace es una oracioncita así muy simple. Ay, Señor, por favor, cámbialo. Señor, por favor, te pido que lo ayudes. Señor, cámbiale el corazón. Señor, vea qué malo que... Esa oración, hermano, no funciona. Eso no es atar ni desatar. Atar es prohibir la actividad demoníaca. Lo que ates en la tierra, los cielos lo van a respaldar. El cielo va a estar contigo. Y ahí es cuando comenzamos a ver, hermanos, la salvación de la gente. Usted, hermano, tiene familia que está atada por el poder del diablo. Ustedes se acuerdan, hermanos, en el libro del Éxodo, cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, ¿se acuerdan? Para que libertara a la nación. Moisés llegó a Egipto y lo primero que hizo cuando él entró a Egipto fue ir al palacio del faraón. Y lo buscó al faraón y lo llamó y le dice: acá, venga acá, faraón, necesito hablar, necesito darle un mensaje, necesito decirle algo. Y le dice: faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me ofrezcan fiesta en el desierto. Él no llegó, hermano, a suplicarle: por favor, deja ir a esta gente, ya no sea tan malito, por favor, déjelos ir, ya. No. Él llegó con poder y con autoridad, la que Dios le había dado, representada en una vara. Esa vara representa la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando Cristo es nuestro real Señor, cuando lo conocemos a Él, esa vara también está en nuestra, ya no en nuestra mano, sino en nuestra boca. Y cuando usted le dice: Satanás, suéltalo, te ordeno que lo dejes libre, a tu hijo, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, hermano, al diablo no le queda otra que hacerlo.
Satanás, te prohíbo seguir atándolo, te prohíbo seguir maltratándolo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el faraón y todos los verdugos del faraón, los servidores del faraón? ¿Qué era lo que le estaban haciendo al pueblo de Dios? Los tenían esclavizados. Amén. Los mandaron, hermanos, a hacer ladrillos y ya no les daban paja. Y si no lo hacían, hermanos, pasaban, los castigaban, los azotaban, los maltrataban, los humillaban. Hermano, y Dios a través de aquel hombre llamado Moisés, Dios a través de Moisés, hoy es Cristo a través de la iglesia. Hoy es Cristo a través de usted. Si es que hemos nacido de nuevo. Que Dios hoy, hermano, le abra los ojos del entendimiento a usted, para que usted se convierta en ese instrumento de Dios, en ese canal de Dios. Dios no puede hacer nada en esta tierra arbitrariamente, hermano, sin que haya alguien pidiéndole a Él para que aquello suceda. O sea, Dios no va a venir, hermano, porque si Dios, hermano, hiciera algo con alguien, entonces somos seguidores de un Dios que hace acepción de personas. ¿Y por qué a ese sí? ¿Por qué a ese no? A ese sí, porque hubo alguien, hermano, orando por él, intercediendo y diciéndole a Satanás: apártate de él, suéltalo. Y desatando a Dios. Y usted dice: ¿cómo? ¿Desatando a Dios? Sí, pero Dios no está atado. No, no está atado de manos, no está amarrado, hermano. Lo que no puede actuar, hermanos, en el mundo, en la tierra, legalmente, si no es a través de un hombre o a través de una mujer. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque dice: lo que desatares en la tierra, lo que permitas en la tierra, Señor, venga y obra a través de mí. Señor, opera a través de mí. Y el Señor comienza a operar a través de los hombres en favor de las personas. Atamos en la tierra toda actividad demoníaca, todo poder del diablo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Y el Señor les enseñó la oración, hermanos, que le llamaron el Padre Nuestro, y que solamente lo que la mayoría han hecho es repetirlo como una lora. Se lo aprendieron de memoria y lo repiten nada más, sin entender, hermanos, que eso era un modelo de oración. Y entonces ese Padre Nuestro, por ejemplo, dice: bueno, comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza la santificación del nombre, que solo Él mismo lo puede santificar. Y luego, hermanos, dice: venga tu reino. Venga tu reino. Yo antes, hermanos, antes de que el pastor Ale me corrigiera, porque a veces uno, hermanos, dice cosas y no tiene cuidado. Yo antes decía: venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Pero resulta, hermanos, que ahí ni en Marcos, ni en Lucas 11, ni en Mateo 6 nunca dice: y hágase en mí tu voluntad, sino que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios que hablé al principio? ¿Se acuerdan que les dije que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿Se acuerdan que les dije que la voluntad de Dios es salvar a todos los hombres? ¿Se acuerdan que les dije que la voluntad de Dios es cumplir el propósito en toda la humanidad? Y el propósito de Dios para todos los hombres es que todos los hombres sean transformados a la imagen y a la semejanza de Él. ¿Se acuerdan, hermanos, que les dije que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? O sea, que todos los hombres sean transformados a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan? Ok. Ahora el Señor, hermanos, cuando estaba dando este modelo de oración, estaba diciendo: y cuando oren, dígale: Padre, venga tu reino. Obviamente, hermanos, los que nacimos de nuevo ya no tenemos que pedir esto. Yo no tengo que pedirlo, yo creo que usted tampoco, porque ya el reino vino a tu corazón. ¿Saben qué es el reino? La venida de Cristo a nuestro corazón. ¿Usted lo recibió, sí o no? Y entonces, hermanos, lo que sí tenemos que pedirle nosotros es que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal.
Pero hay un millón, no, millones y millones y millones de personas donde el reino de Dios todavía no ha venido a ellos. El reino es la semilla que Dios planta en el corazón de los hombres. Eso está muy claro en las parábolas del sembrador. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces ya el reino vino a usted. Pero hermano, pero hay un montón de desamparados que el reino no ha venido a ellos. Que todavía el reino no ha venido a ellos. Y lo triste, hermanos, es que esos son nuestra familia en muchos casos. Si mañana se muere tu mamá, ¿para dónde irá? Y si mañana se muere tu papá, ¿qué pasará con él? Y si mañana se mueren tus hijos, los hijos que nosotros decimos que amamos, hermano, hay un amor sentimental, natural, carnal, y hay un amor verdadero. El amor verdadero es el amor de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que un hombre puede darle de comer a los pobres, y hay un montón de gente, hermanos, dándole de comer a los pobres. Y dice Pablo, si yo gastare todo mi dinero dándole de comer a los pobres y no tengo amor, ¿cómo? Pero mucha gente interpreta eso como amor. No, hermanos, podemos sacar de la desnutrición a los negritos del África. Les damos comida, leche, y hermanos, y salieron de la desnutrición. Pero si no tengo amor, nada soy. Pero eso no es amor, no. El verdadero amor, hermanos, el amor de Dios en lo que piensa es en la salvación del alma. El que la da de comer está pensando en la salvación del cuerpo. Ay, pobrecito, mire cómo está desnutrido. Yo no estoy diciendo que sea malo, no, pero Dios no nos mandó a nosotros a eso, hermanos. Dios nos mandó a nosotros a otra cosa. Podemos sacar de la desnutrición, hermanos, a toda la humanidad. Pero si no tengo amor, nada soy. Cuando la Biblia, hermanos, habla del amor de Dios, no habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que le dé comida a todos los que están desnutridos. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad, Verónica? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si está chocando con tu teología esto que estoy diciendo. No sé. Si estarás por dentro diciendo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No me sorprende, porque a Jesús también lo rechazaron los fariseos. Y yo no estoy diciendo que usted sea fariseo. Cuando leímos lo de Pablo a Timoteo, él dijo: háganse, exhorto que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, etcétera, por todos los hombres, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Hermano, podemos sacar de la desnutrición a todo el mundo y todos se van a ir al infierno. Gorditos, alimentaditos, pero se pierden. Porque el amor verdadero, hermano, no está pensando. Su enfoque no es lo externo. Su enfoque es el alma. El Señor vino a salvar las almas. Los cuerpos, hermanos, se pudren y se van al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Entendieron, hermanos? Venga tu reino, Señor. Ya yo no le digo al Señor que venga su reino a mí, yo lo tengo, Él está. El reino es Cristo en nosotros. Pero sí hay muchos que no tienen el reino en ellos. El reino es como la semillita, como esa, hermano, de repente comienza como el WhatsApp que le dije, el puntito chiquitito. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que crece y se hace grande. Está hablándonos de Cristo, que es plantado en nuestro corazón por el mismo Señor, pero también por la iglesia o en la iglesia.
Oremos para que el reino de Dios venga a esos desamparados que viven, que no tienen pastor, que están solos. Puede ser que sean muy ricos, que tengan mucha plata, que sean reyes de la tierra, negros y blancos, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, ricos y pobres, toda la humanidad en general que están desamparados, porque nadie está orando por ellos. Nadie le está diciendo: Señor, venga tu reino a ellos. Señor, venga tu reino a este, venga tu reino a este otro. Y hágase en mí, y hágase tu voluntad en ellos. Señor, que tu voluntad sea hecha en ellos. Entonces estás juntando los dos deseos del Señor: que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios en ese hombre como en el cielo. Es que ¿saben qué, hermanos? En el cielo todo es igual a Cristo. Todo se parece a Él, todo es como Él. Allá no hay nada diferente a Él. La voluntad de Dios es que todo sea hecho conforme a Él. Por eso Él dice: hágase en la tierra tu voluntad como en el cielo. O sea, lo que está diciendo es: Señor, que todos los hombres de la tierra sean cambiados, sean transformados, sean liberados, sean hechos a tu imagen y a tu semejanza, como en el cielo ya es. Ojalá que me hayan entendido y que lo crean, hermanos. Yo no creo en una predestinación parcial. Yo no creo en una elección incondicional, o condicional más bien. Yo no creo que Dios haya elegido a unos para salvación y a otros para que se vayan al infierno. La Biblia está llena de versículos y de pasajes donde nos habla, hermano, donde vemos a Dios amando al hombre, a todos los hombres, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lo conozcan a Él como su Señor. Pero, hermano, necesitamos una iglesia que comience a atar, a prohibir. Que, hermano, ¿qué es lo que usted ve en su hijo? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Ves al diablo esclavizándolo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? O usted, hermano, cayó, no, él no va a la iglesia, pero es buena gente. No, él no es tan malo, no es tan mala. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Porque no hay uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, Martita, ni uno. Ni uno. No, es que no están malos. Ella no es tan mala. Es que no se trata de no ser tan malo. Es que de lo que se trata es que no sea nada malo. Por eso, hermanos, siguiendo la oración, Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Señor, revela a Cristo. Ese pan es Cristo. Señor, llena del pan de vida a todos los hombres, a esos que estamos orando. Que el pan venga sobre ellos, que se llenen del pan, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Él no está hablando del baguette, hermano, ni de los bonetes, ni de los borrachos, ni nada de eso, hermano, de la panadería. Está hablando de Cristo. Pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras ofensas. Sí, porque, hermanos, ofendemos. Y perdónanos. Y no nos dejes caer en la tentación. Oremos también para que no caigan en la tentación. Y líbranos del mal. Pero ya a todos aquellos a los cuales el reino ya vino, la voluntad del Señor ya se está llevando a cabo. Y entonces, hermanos, todo el deseo, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere en los cielos, se va a llevar a cabo acá en la tierra. Que le quede esto, termino con esto, hermano. Dios no puede hacer nada en esta tierra, hermano. O sea, todo lo que Dios hace en esta tierra tiene que ser legal. Y Él lo tiene que hacer a través de un hombre, de una mujer que Él llama iglesia. Que alguien en la tierra, hermano, le diga: Señor, aquí estoy. Obra por mí. Yo quiero ser tu canal. Hazlo a través de mí. Obra a través de mí. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, tenemos a Dios atado. Ustedes mismos saben, hermanos, hemos usado aquel refrán de: es que estoy atado de manos, me tienen atado. Sí, yo puse un ejemplo ayer, hermanos. Ahí hubo un accidente, hay una persona muriéndose ahí. Entre la gente que está ahí, hermanos, hay un médico que sabe lo que hay que hacer. Pero yo, hermanos, mi paciente, y estoy ahí encima, hermanos, diciéndole: no se muera, por favor, no se muera. Pero ahí está, hermano, el médico que lo puede salvar, pero yo no lo dejo, yo no le permito, lo tengo atado. Entonces, hermano, alguien me dice: aquí hay un médico. Entonces, hermano, yo me quito para que el médico haga la obra en él. Eso significa también desatar, hermano, desatar
desatemos en la tierra, tenemos que desatar a Dios, dejar a Él actuar, permitamos que Él actúe, dejémoslo a Él actuar. Él puede cambiar a este y puede cambiar al otro como lo cambió a usted. Usted es el ejemplo, usted es el ejemplo. Usted no necesita, hermano, buscar ejemplo. Usted es el ejemplo. Usted ayer era uno y al día siguiente era otro. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿O necesitas más? ¿Necesitas oír, hermano, del drogadicto? Hermano, a mí Dios me libró de la droga. ¿Necesitas escuchar testimonio de eso? No, el testimonio es usted. Usted es el testimonio. Yo no vengo aquí a hablar, hermano, de lo que Dios hizo con aquel o con aquel. Usted me oyó que yo hablé de lo que Dios hizo conmigo, y eso para mí es más que suficiente para creer que si lo hizo conmigo, el que todo lo pudo conmigo, también lo podrá con todos los hombres de la tierra. Porque yo estaba muerto como Lázaro y Él me resucitó. Usted estaba muerto como Lázaro y Él también lo resucitó. Lo que Dios hizo contigo, Él lo hará con todos los hombres, porque nada hay imposible para Dios.